Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud de la UAM Iztapalapa. Nos complace que nos acompañen en esta edición conmemorativa en la que celebramos 25 años. El día de hoy nos da mucho gusto presentar al doctor Héctor Serrano, que es integrante de nuestro Departamento de Ciencias de la Salud y quien es responsable del Laboratorio de Biología Molecular y Regulación Endocrina. Doctor, le cedemos la palabra para que dé inicio a su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues nuestro laboratorio está constituido por el maestro Enrique Mendieta Márquez y la doctora María Dolores García Suárez. Tanto el maestro Mendieta como un servidor pertenecemos al Departamento de Ciencias de la Salud, mientras que la doctora García Suárez es del Departamento de Biología. Antes de empezar, quisiera hacer una pequeña reseña de cómo es nuestro grupo. Nuestro grupo se originó por la unión de dos entes o dos grupos de investigación. El grupo de regulación endocrina intragonadal, que estaba constituido por el maestro Joaquín Herrera Muñoz, el maestro Enrique Mendieta Márquez, la maestra Elvira González y la bióloga Ima Fernández Herrero. Esto estamos hablando de hace casi 30 años. El ente raro de todo este sistema es su servidor Héctor Serrano, que constituía un grupo unipersonal que se llamaba Biología Molecular del Desarrollo Embrionario Temprano. Conforme fue pasando el tiempo, lo que hubo fue la pérdida por algunas salidas del grupo, principalmente de regulación endocrina. Primero salió la maestra Elvira González, cambiándose de grupo de investigación, hasta que finalmente se jubiló. Posteriormente salió la bióloga Irma Fernández por jubilación, lo mismo que el maestro Joaquín Herrera. Nos quedamos entonces únicamente el maestro Enrique Mendieta y un servidor como dos grupos unipersonales que decidimos hacer una unión. Durante este transcurso, lo que ocurrió fue que yo obtuve el grado de doctor y afortunadamente con estos estudios del doctorado nos dieron un reconocimiento, el premio a la investigación en 2002. Oficialmente, entonces, nuestro grupo de investigación es en 2002. No estamos entonces muy lejos de la historia del simposio. El simposio tiene 25 años, nosotros tenemos 23. A pesar de la cantidad de años que tenemos el maestro Mendieta y un servidor, pues nos consideramos que hemos crecido junto con el Simposio de Ciencias de la Salud. Esto ha sido importante. Al principio del simposio, lo que teníamos era una idea de reunión, de discusión de resultados, principalmente con la intención de que pudiéramos tener una integración total. Posteriormente, el simposio fue creciendo, creció, yo creo que a instancias de cómo estuvo creciendo las semanas de biología experimental que organizaron los alumnos. Hubo un momento en donde los invitados de esa semana eran mucho más importantes para el mundo de la investigación científica que lo que hacíamos nosotros en nuestra reunión. Entonces, ese acicate y al mismo tiempo la incorporación de varios de esos alumnos como personal académico del departamento, lo que nos dio fue los bríos para poder hacer y crecer tanto a nivel de investigación como a nivel de simposio. Bien, entonces nos quedamos en que este grupo de 23 años se llama ahora Biología Molecular y Regulación Endocrina. Como comentaba la doctora Díaz Guerrero, yo soy el encargado de llevar las partes administrativas y, en cierta manera, de dictar las políticas de investigación. Sin embargo, no tenemos jefe. Tanto el profesor Enrique Mendieta como la doctora María Dolores García Suárez y yo tomamos decisiones al mismo nivel y con la misma validez. Entonces, es un grupo que tiene una estructura, yo lo diría, plana con un tope que constituye Héctor Serrano. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, nuestros objetivos son desarrollar estrategias de control reproductivo de especies nocivas, como cuáles, pues por ejemplo, los roedores,
los perros y algunos otros mamíferos que hemos intentado, como serían los murciélagos. Además de esto, estudiar a diferentes niveles los efectos de los compuestos que hemos seleccionado. Vamos a ver a lo largo del tiempo que nuestra selección ha sido relativamente obvia por la interacción que llevamos. Y finalmente, desarrollar métodos de evaluación de nuestros compuestos que hemos seleccionado. ¿Cuáles han sido nuestras estrategias? Las estrategias, si lo queremos ver como un laboratorio que se va a dedicar al estudio de estrategias de regulación de la fertilidad, es usar moléculas apténicas, si estamos hablando de proteínas, o bien que puedan manejar de alguna manera la capacidad reproductiva de los diferentes organismos. En el caso de estas últimas, usamos a los fitoestrógenos como principal punto de regulación del proceso reproductivo. Nuestros modelos son muy variados. Hemos utilizado murciélagos, desde el Desmodus rotundus hasta este pequeño murciélago, Artibeus jamaicensis, que no es igual que el Desmodus. Mientras que el Desmodus rotundus es el murciélago vampiro, Artibeus jamaicensis es un murciélago nectífago. Sin embargo, es un vector de zoonosis por ectoparásitos. También utilizamos como buen ejemplo de fauna nociva a nivel urbano y rural a los perros. Nuestro interés es el perro de la calle, no tanto el perro domiciliado. El perro domiciliado tiene cuidados muy particulares, mientras que el perro de la calle tiene los descuidos propios que implican la vida o la sobrevivencia entre muchas personas. En este caso, en el caso de los perros, se han convertido últimamente en una plaga en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Había grandes extensiones de tierra que estaban infestadas por perros que ya no permitían el contacto con los humanos. Entonces, este tipo de fauna nociva es nuestro punto de unión. También utilizamos roedores. Aquí lo que les presento es el modelo más común que nosotros utilizamos en el laboratorio, el ratón, pero también utilizamos la rata. Y a nivel del campo, utilizamos la tusa para poder hacer nuestros estudios junto con otros especialistas, ya no de nuestro grupo, sino en combinación con profesores de la propia universidad o incluso de otras universidades. Nuestras vías de administración son las simples, desde una inyección intramuscular para aquellos que se puedan manejar. En el caso del Desmodus rotundus, nosotros no lo hacemos por vía intramuscular, sino que lo hacemos vía oral. Y estamos explorando ahora, utilizando la tecnología de las impresoras tridimensionales, la administración intranasal. Uno de nuestros grandes blancos se encuentra justamente en el cerebro y por eso la vía de respiración, de administración intranasal, pensamos que nos va a dar resultados adecuados. Nuestras moléculas son desde la zona pelúcida. La zona pelúcida es la cubierta acelular que recubre a los ovocitos de los mamíferos. También utilizamos heptapéptidos derivados de esta zona pelúcida. Estos son péptidos sintéticos, de tal manera que pueden meterse en combinación con algunas otras moléculas, como sucedió en el caso de esta tesis de maestría, donde la conjugamos con la subunidad beta de la toxina de cólera. La toxina de cólera tiene dos subunidades. Una de ellas es la que es realmente tóxica y la otra es inocua. La inocua es la subunidad beta, entonces lo único que queremos es que se produzcan anticuerpos. Una estrategia que estamos apenas
explorando con un trabajo de servicio social de una exalumna de la universidad es decapéptidos derivados de venenos. Lo que vimos con Rosalía Macías, es que utilizando un decapéptido que se parece mucho a el péptido liberador de las hormonas gonadotróficas, podríamos inhibir la participación de esta hormona, de tal manera que las hormonas importantes, como pudiera ser FSH y LH, no pudieran liberarse. Nuestro gran problema a nivel de experimental y que nos está dando mayores resultados son los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos los hemos utilizado para administrarlos en murciélagos. En este caso, la tesis de maestría del ahora doctor Juan José Pérez Rivero fue utilizando un fitoestrógeno en particular, el cumestrol. Lo volvimos a ver con la tesis de la ahora doctora Sheila Peña Corona, pero utilizando un sistema diferente. No nada más fue una especie nueva para nosotros también, sino que una estructura totalmente diferente, utilizarlo in vitro, en cultivos de lo que ahora se denominan organoides y utilizando un sistema de encapsulamiento de tal manera que a una temperatura ambiente y expuestos al aire, esos organoides podían estar siendo tratados con el fitoestrógeno. También utilizamos tanto hembras como machos. La tesis de el ahora maestro en biología experimental Guillermo Mora Ramiro fue utilizando diferentes fracciones de las células que conforman el testículo, en este caso de ratones. Entonces, murciélagos, perros, ratones son los modelos más estudiados por nosotros. A pesar de que el doctor Pérez Rivero empezó a trabajar con murciélagos, su tesis doctoral fue trabajando con perros. Nos interesa mucho el perro, básicamente porque a nivel individual, un perro es capaz de defecar hasta medio kilo de heces y de producir hasta 2 litros de orina. Eso multiplicado por una población de 10 millones de perros que hay en la Ciudad de México, pues es llenar varias veces el Estadio Azteca y muchas más veces llenarlo con orina. Entonces, bueno, nuestra enfoque principal es hacia el perro doméstico. Y bueno, también la tesis doctoral de Sheila fue utilizando al perro directamente. Esto lo que nos ha dado es la posibilidad de analizarlo desde muchos aspectos. Algunos desde un aspecto muy sencillo de cómo estaría interactuando con el tejido, hasta cómo lo podríamos utilizar para poder detectar algunos de los compuestos que están conformando a las células. Utilizándolos a los fitoestrógenos y en particular al cumestrol, entonces lo que podemos ver es que se puede proponer una estrategia de control reproductivo utilizándolo como base. Claro, el problema de los murciélagos es la transmisión de la rabia, primero, pero también la producción de otro tipo de afectaciones, como pudiera ser la enfermedad espongiforme de las vacas. Entonces, este tipo de alteraciones, tanto económicas como personales que tiene el murciélago, nosotros lo podemos utilizar tratando de mantener una estructura que no sea tan invasiva.
La forma actual de controlar a los murciélagos, principalmente al Desmodus, al hematófago, es utilizando un compuesto que, a pesar de que está prohibido usarlo en México, se sigue utilizando. Después de la captura, a los machos y a las hembras se les adiciona warfarina metida en manteca. La warfarina es un anticoagulante, de tal manera que cuando los murciélagos regresan a sus madrigueras y se acicalan, las pequeñas heridas que se hacen no sanan rápidamente, y eventualmente esto lo que hace es disminuir la población de murciélagos. Sin embargo, cuando esta muerte ocurre en condiciones naturales, aquellos animales que se estén alimentando de las carcasas de estos murciélagos también son intoxicados con la warfarina. Y entonces cualquier úlcera pequeña se convierte en un problema importante. Esto fue reportado ya por nosotros hace varios años, y bueno, si lo podemos utilizar o proponer como una estrategia de control para el murciélago, pues en el caso de los perros también. En el caso de los perros, lo que teníamos era una vía de administración oral, que lo único que implicaba es darles de comer. Los fitoestrógenos son compuestos naturales derivados del metabolismo secundario de los vegetales, que estructuralmente se parecen a los estrógenos que tienen. Muchos de nosotros los comemos y la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Cuando vamos a un restaurante de comida oriental, es muy común que pidamos chop suey con germinado de soya, y la soya es una de las fuentes más importantes de fitoestrógenos. No, si vemos a la soya, pues entonces empezamos a ver que desde el nacimiento podemos estar expuestos. Los niños o los infantes que son intolerantes a la lactosa, la primer leche que toman es un sustituto, y es una leche basada en la leche de soya, rica en fitoestrógenos. No hay ningún problema. Todavía más, ahora que está de moda hacer ejercicio, la mayor parte de los deportistas lo que se toman es una barra energética. Una barra energética que tiene cantidades importantes de semillas y principalmente aceites. Y los aceites es un medio en el cual los fitoestrógenos pueden solubilizarse con mayor facilidad. No nada más está el comestrol y otros fitoestrógenos, sino que ahora se puso de moda, utilizar resveratrol. El resveratrol también es un fitoestrógeno que también tiene afectaciones a muchos niveles, pero en el caso de las ventajas es mucho mayor su poder antioxidante que su capacidad de inducir una respuesta estrogénica. Hemos seguido analizando la posibilidad de hacer una estrategia basada en fitoestrógenos, y bueno, este último artículo de Sheila lo que muestra es que también el vehículo puede ser importante. Lo veíamos también nosotros utilizando vehículos adicionales. El DMSO ha sido el vehículo más utilizado, pero el propio DMSO también puede tener afectaciones. El dimetilsulfóxido usualmente se utiliza como criopreservador para células experimentales, pero a nivel veterinario y de medicina humana se usa como antiinflamatorio. Entonces, este antiinflamatorio también tiene un efecto adicional. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Bueno,
los cultivos tridimensionales, que como les comentaba yo, en realidad es un cultivo de organoides, pequeños fragmentos de tejido que se mantienen a temperatura ambiente y expuestos al aire, en el cual están contenidos todos los componentes del medio de cultivo y nos permite mantenerlos vivos durante más de 72 horas a los que estarían expuestos a nuestros compuestos. También utilizamos microarreglos de DNA, es decir, pequeños laminillas donde lo que tenemos son las secuencias complementarias a genes. Los que nosotros hemos utilizado son para 40,000 genes, como está en esta característica, que después de hacer un análisis nos puede determinar aquellos genes que son inducidos, todos estos, y aquellos que son reprimidos. Nuestro tratamiento no nada más prende genes, sino que también apaga la expresión de algunos otros. A nivel de RNA, a nivel de proteína, el efecto es equivalente, pero no igual. Además de los microarreglos de DNA, lo que hemos hecho es microarreglos celulares. ¿Qué son estos microarreglos celulares? Pues no es otra cosa sino tener muchos órganos de muchos organismos y meterlos en un solo bloque. Cuando nosotros los sacamos, estos pequeños trozos de tejido los volvemos a integrar en parafina, de tal manera que podemos tener hasta 96 diferentes cortes de tejidos que pueden ser tejidos diferentes o el mismo tejido de hasta 96 organismos, y todos ellos los cortamos como si fuera una preparación normal y los analizamos utilizando metodologías clásicas. La que nosotros hemos estado implementando es una hibridación in situ con detección inmunoenzimática. Lo que hemos hecho, o lo que hemos diseñado es, en lugar de detectar solamente a la proteína, nos interesa detectar al RNA mensajero. Si nosotros lo que tenemos es una sonda, que sería esta rayita, que sea complementaria al RNA y además lleva una pequeña bandera, que en este caso sería biotina, cuando nosotros le ponemos streptavidina conjugada con o alguna otra enzima, pues en realidad lo que estaríamos detectando sería a nuestra sonda de DNA que se hibridiza con el RNA de la célula y podemos sobre ella entonces ahora hacer una detección inmunoenzimática. Es muy claro cuando está presente nuestra sonda con respecto de aquellas regiones en donde no está. Si nosotros esto lo podemos hacer en 96 tejidos, pues utilizando una cantidad mínima de nuestra sonda, podemos hacer un estudio completo de todos nuestros organismos. Esta misma estrategia de hibridización lo hemos hecho utilizando microscopía confocal. En lugar de estar marcada con biotina, ahora lo que tenemos es una marca con un fluorocromo. Nosotros utilizamos diferentes versiones del fluorocromo Alexa, de tal manera que cuando lo ponemos en presencia de nuestros tejidos, la complementariedad de estas ondas nos van a indicar la presencia de ese RNA mensajero, que lo podemos detectar directamente con el microscopio confocal, de tal manera que pues es muy claro cuando vemos el fondo de las células y aquellas en donde se está expresando nuestros genes. Una de las herramientas que estamos implementando en la actualidad, o hasta antes de la pandemia, ya no podríamos decir que es nuestra actualidad, sino antes de la pandemia, era esta estructura, los laboratorios en un chip. Uno de nuestros alumnos está implementando un laboratorio pequeño en donde, teniendo 2 orificios, podamos tener una serie de reacciones que nos permitan detectar ya sea la presencia de hormonas, la presencia de anticuerpos o bien
la presencia de RNAs, utilizando solamente una ventana de administración y una bomba microfluídica. Con este tipo de herramientas, pues lo que pretendemos o pretendíamos originalmente era optimizar nuestras tomas de muestras de perros y perras para poder hacer un análisis rápido que nos llevara menos de 10 minutos. Pero ahora con la pandemia, pues estamos cambiando un poco y ahora lo que pretendemos es que además podamos hacer un lab on a chip donde podamos tener no nada más la amplificación, sino también la cuantificación de partículas virales, utilizando como fuente de energía térmica nuestro puerto de carga del celular. Este tipo de estructuras, entonces, son los que estamos utilizando. Nuestros principales colaboradores, entonces, siempre serán los estudiantes. Esta fotografía es antes del terremoto del 2017, donde desafortunadamente, no nada más yo, sino todo nuestro departamento perdió sus instalaciones. Y como podrán ver, son realmente la mayoría jóvenes los que están trabajando con nosotros. Algunos de ellos exalumnos, como este personaje. Y todos ellos, pues, trabajando bajo la asesoría de un servidor. Nuestra segunda generación, una vez que ya se nos cayó nuestro laboratorio, nos refugiamos en el laboratorio de la doctora Dolores García. Y bueno, ya no era tan grande el número de participantes. Algunos de ellos, como Saúl y como Claudia, se mantuvieron, pero entraron otros. Y bueno, después de estos, nuestra última generación de estudiantes fue esta. Rosalía Macías, Paola Basurto, y de todas ellas, bueno, de todos estos integrantes, los únicos que vamos a sobrevivir, esperemos, después de el encierro, son Pablo Gómez, Héctor Serrano, y esta es nueva, Paola también. Paola son las que están. Tanto Rosalía Macías como Paola Basurto, ella está en la maestría de Biología Experimental, Paola en la de Bioquímica. Probablemente Citlali Romero entre a la maestría en Biología de la Reproducción, Leslie Uribe se quede en la maestría de Biología Experimental. Y Pablo, pues no sabemos todavía, primero si regresa al laboratorio o bien hace una maestría en química o en nanoestructuras. Quisiera yo terminar con una reflexión tomada de tres de mis grandes maestros. El camino de la investigación es un camino que tiene un principio y muchos senderos. Podemos andar por los senderos, pero nunca perdamos el camino. Nunca dejes de aprender aún de los errores. Los errores son importantes. Primero detectarlos, después corregirlos. Si no se pueden corregir, eso implica que no fue un error, sino fue un hallazgo. Mantente atento a los detalles. Siempre los detalles van a dar pistas de cómo está nuestra investigación. Un experimento simple te dará más información valiosa que uno redundante. El cometer siempre la misma rutina en la investigación, sin pensar qué es lo que se está haciendo, nos lleva a obtener un empecinamiento y una corta visión. Y finalmente, rodéate de personas que reten tu intelecto. El rodearse de este tipo de personas
lo que nos permite es crecer. Crecemos tanto nosotros como hacemos que nuestras personas con las que nos relacionamos se obtengan un beneficio creciendo al mismo tiempo que nosotros. Y bueno, para aquellos que quieran tener contacto con nosotros, estas son nuestras características. Les dejo 2 correos electrónicos, uno institucional, el de Shanum de la UAM, y uno de Gmail. Nuestra página de Facebook en Héctor Serrano y la de Twitter de Serrano Héctor. Quisiera yo terminar con la idea de que un simposio, como el Simposio de Ciencias de la Salud, es un simposio que está creciendo y que eventualmente nos va a hacer crecer. Los que nos hemos alejado de ellos lo hemos hecho principalmente por razones personales más que por razones académicas. Yo estoy muy orgulloso de mis compañeros del departamento porque gracias a que ellos han continuado en algo que yo considero que yo no puedo hacer, el Simposio de Ciencias de la Salud llega a su cumpleaños 25 y esperemos que sean muchísimos más. Gracias. Doctor, le agradecemos su importante participación en esta edición conmemorativa del 25 aniversario del Simposio del Departamento de Ciencias de la Salud de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.